Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Hombres con Propósito, el programa Life and Strength, Vida y Fortaleza. Yo soy Rubén Estrada y como todos estos últimos meses soy el encargado de analizar este pequeño libro de Conforme al Corazón de Dios, las 70 características de liderazgo extraídas de la vida del rey David, editado por Fernando Baeza. Y hoy vamos a retomar el capítulo 30 y el capítulo 31 de este libro, pero antes de iniciar con nuestro análisis, me gustaría, como siempre, elevar una oración para que nos dé palabra, entendimiento y discernimiento de estos pasajes que hemos estado revisando, estos capítulos que hemos estado analizando en los últimos meses, así como agradecerle siempre el apoyo a la pastora Lorena Guillén, al señor Libardo Acosta y a los pastores Rafael Mitre y la pastora Griselda Enríquez, que son los encargados de nuestra iglesia aquí en Tijuana, Life and Strength. Si tú gustas si tú estás buscando acercarte a la palabra de Dios o buscas un lugar donde congregarte, te invitamos a nuestra iglesia. Estamos ubicados aquí en Campestre Murúa, en Avenida San Blas, aquí en Tijuana, Baja California. Y como siempre, tendremos una puerta y una mano abierta para que tú y otras personas inicien su transitar por los caminos del Señor. Oramos por el Espíritu Santo que nos dé palabra de discernimiento y vamos a comenzar entonces. El capítulo 30 se titula Un hombre conforme al corazón de Dios se fortalece en Dios cuando todo le es desfavorable. Bueno, muchas veces hemos analizado y hemos revisado que tenemos dificultades a lo largo de nuestra vida. O sea, Dios nunca nos dijo que no había problemas. Lo que Dios sí nos aseguró es que Él estaría con nosotros a cada paso que diéramos y en cada experiencia y vivencia que tuviéramos a lo largo de nuestras vidas. Pero ninguna vida en particular es una vida tranquila, relajada, sin problemas, sin dificultades. En algún momento toda nuestra fe, toda nuestra esperanza siempre se pondrán a prueba porque pues es normal, ¿no? Personas malas hay en el mundo, situaciones adversas siempre va a haber. Y aquí lo importante de este capítulo es cómo estamos preparados para enfrentar esas adversidades. Y ponemos como ejemplo que durante las guerras que tuvo el rey David o que emprendió el rey David para defender al pueblo de Israel, en una en particular la estaban pasando muy mal. Y esta guerra, en ese momento en particular, no se veía favorable para el rey David. Y el rey David, en ese momento, él intentó por todos los medios recuperarse, ¿no? Pero seguían llegando noticias alarmantes de Israel, donde también otro de sus enemigos ya estaba ocupando el pueblo, la ciudad, y el rey David no podía desentenderse de lo que estaba haciendo para intentar liberar al pueblo. Eran momentos turbulentos para él, momentos de muchas dificultades, y él se aferró a la fe de Dios y se aferró al camino del Señor que le fue dictando para poder enfrentar esas situaciones. Como todos sabemos, pasados los meses, los años, el rey David triunfa en sus guerras, libera al pueblo de Israel y él se convierte en su rey a lo largo, durante muchos años, y en ese periodo de transición pues se enfrentó a muchas dificultades. Y todo lo que él entendía y analizaba del rey David es que él nunca se separó de la fe del Señor, nunca se separó de Cristo, nunca se separó de todas las enseñanzas que había ido adquiriendo a lo largo de estos años, y entendió que entre más dificultades hubiera, más fuerte debe ser nuestra fe, más fuerte debe ser nuestro pensamiento y nuestras oraciones hacia el Señor. Por los cuales me gustaría leer un pequeño párrafo que está en la página 132, que dice: Dios nunca prometió que no tendríamos problemas, pero sí prometió que estaría cuando ahí sucedieran. La misma promesa que hizo a Josué en el pasado nos la hace a nosotros en el presente: estaré con vosotros hasta el fin. Poco tiempo después, como comentaba, David recupera todo y el botín que obtiene es mucho mayor de lo que había perdido. Su confianza depositada en Dios le permitió escalar un peldaño más en el conocimiento y de la fidelidad del Señor, pero también enseñó algo más a sus hombres: que aquel que les lideraba estaba respaldado por Dios.
En su tiempo, los judíos también necesitaban encontrar un culpable de los males que aquejaban a la nación y culparon a Jesús. Aquí voy a tener un poquito en la lectura porque cuando las cosas son desfavorables, siempre las personas, la misma sociedad tiende a encontrar culpables, chivos expiatorios, ¿no? Aunque tu responsabilidad sea mínima, siempre hay una forma de hay que echarle la culpa a alguien que sea el responsable. El mismo Jesús, como retomo la lectura, decía, las mismas personas que le aclamaban al entrar a Jerusalén como el bendito que venía en nombre del Señor, fueron las mismas personas que le gritaron, crucifícale frente a Pilatos. Pero nuestro Señor siempre buscó la justificación y su refugio en Dios, y éste le reivindicó ante los ojos de los demás, permitiéndole triunfar sobre la muerte y resucitar victorioso al tercer día. Continúo leyendo, estás pasando por un periodo difícil de tu vida y pareciera que todo apunta a que eres el causante de los problemas que te afectan a ti y a los que te rodean. Busca tu fortaleza y refugio en Dios y en sus promesas. Quizás Él quiere enseñarte algo más de su grandeza. Exacto. Los tiempos difíciles, hermanos, siempre, siempre, siempre van a estar. Nunca vamos a dejar de tener problemas, pero debemos mantenernos siempre firmes en nuestra fe, orar muchísimo. La oración siempre será el mejor vínculo que tenemos para sentirnos en contacto con Dios y entender de que nada es permanente, todo es un ciclo, hay tiempos buenos, hay tiempos malos, disfrutar los buenos, enfrentar los malos con fe y siempre ir hacia adelante en busca de las mejores soluciones con las enseñanzas que Dios nos ha dado. Bueno, entonces creo que es un capítulo muy claro. Me parece que es poco lo que podemos aportar a este capítulo porque es muy conciso y debemos entender que esas dificultades que a veces pasamos no son permanentes, ¿no? Y ahorita viene el capítulo 31 que se titula Un hombre conforme al corazón de Dios es generoso y justo. Como lo hemos platicado en otras ocasiones, generalmente los capítulos vienen entrelazados de una u otra manera, ¿no? En el capítulo anterior hablábamos de la fe y ahora hablamos de la justicia. Cuando nos toca a nosotros eh, cuando nos toca a nosotros tener que decidir entre lo que es justo y lo que es no lo es, cuando nos volvemos parte de un jueceo entre nuestros amigos, área de trabajo, etc., tenemos una responsabilidad enorme porque tendríamos que definir y afectar tanto los intereses de un amigo o los intereses o necesidades de otro amigo. Pero para poder tomar esas decisiones que a veces parecieran que no deberían tomarse o que no tendríamos por qué tomarlas nosotros, tenemos que entender el concepto de justicia. Y un hombre justo y generoso es aquel que se apega a los lineamientos del Señor. Es decir, si un amigo robó, eso evidentemente cometió un pecado, pero si en su momento de necesidad robó para alimentar a su familia, es un atenuante. Sigue siendo malo, pero hay una justificación. Y podemos ahí ofrecerle una solución adicional. Pero cuando una persona roba por robar, entendiendo el ejemplo únicamente de una felonía como esa, y lo hace por ese gusto, tendría que recibir un castigo. Ese es el concepto de justicia en lo cual nos basamos, ¿no? No juzgar, pero sí actuar. Y cómo poder decidir a partir de esas necesidades de justicia lo que es justo y qué es generoso. Bueno, la justicia, como siempre, es ciega porque no identifica quién lo hizo o quién lo cometió. Es decir, no tenemos que desapegarnos de nuestros afectos para poderlo señalar, pero la generosidad sí la podemos aplicar. Tomamos el ejemplo ahorita de que si una persona robaba para alimentar a su familia, pues somos justos porque merece un castigo esa acción, pero generosos al mismo tiempo porque entendemos la necesidad que llevó a cabo esta persona para poder alimentar a su familia, el nivel de desesperación, y podemos ser generosos con ellos en la sentencia. Por poner un ejemplo, ¿no? Muy burdo, pero me parece que es muy sustantivo, ¿no? Porque no es lo mismo robar por robar que robar por intentar remediar una situación desesperada. Reitero, ambas situaciones son felonías, son actitudes deshonestas que no van de acuerdo a las palabras del Señor, pero las atenuantes siempre son importantes y ahí es donde tiene que radicar nuestra generosidad. Podemos ofrecerle la mano a esta persona que
cometió un delito por ayudar a su familia, y podremos señalar a una persona que lo cometió por la pura y simple banalidad de quererlo cometer, ¿no? Y aquí es donde me gustaría leer pasado, este pequeño pasaje, perdón, en la página 136, que dice: en el pasado, cuando David, discúlpeme, estuvo en su punto más bajo, fue ayudado por muchas personas. Ahora, cuando las cosas comienzan otra vez a repuntar, recordemos que David ya venía de triunfar en varias de sus intervenciones militares y ya empezaba a tomar un poco más el control del pueblo de Israel. Sintió que debía ser agradecido y retribuir la ayuda que alguna vez había recibido. Más adelante, David ofrece sacrificios a Dios cuando el arca del pacto llega a Jerusalén. Después de ofrecer los sacrificios, reparte alimentos al pueblo que estaba congregado junto a él. La señal clara de nuestro corazón es sincero de que lo hemos ofrecido para el Señor y que es agradable hacia Él. Jesús dice que es pecado grave si alguien viene con nosotros con una necesidad y los despedimos con un Dios te bendiga, cuando está en nuestras manos el poder ayudarle y bendecirle. Es decir, ahí hablamos de nuestra generosidad. Nuestra generosidad tiene que ser abierta para todos, y nuestra justicia debe ser ciega al momento de decidir las cuestiones las faltas que tengamos que definir. Y cuando tiene que buscar un lugar donde instalar de forma definitiva el arca, compra en un precio justo un pedazo de tierra, cuando podía haberlo tomado por la fuerza. Es la parte de David. David nunca abusó de su fuerza, nunca abusó de su poder. Él entendía que la generosidad y la justicia es dos elementos imprescindibles en el corazón de un cristiano, y que tenía que conducirse siempre con rectitud, utilizando esos dos fieles de la balanza: justicia y generosidad. Pues por mi parte es todo, hermanos. Que tengan una excelente tarde. Me estoy completamente agradecido por compartir con ustedes esta semana, deseándoles que esta semana sea una semana bendecida, que sea una excelente semana para todos. Recordaros que mañana tenemos servicio a las 6:30 de la tarde con nuestros pastores. El miércoles, Mujer no está sola. El jueves, nuestra pastora Lorena con el estudio de la palabra, y el viernes María Moore con la oración de intercesión, y el domingo una vez más aquí en nuestra iglesia en Tijuana, Baja California, en Lefferts Street, en Avenida San Blas, en Campestre Murúa. El domingo nuestro servicio de oración y alabanza, el domingo a las 11 de la mañana. Perdón. Pasen muy buenas tardes y bendiciones a todos.